el próximo presidente de Chile. Hacernos cargo que tenemos fuentes de lo que es este conflicto que han sido generados desde el propio Ejecutivo, desde la propia clase política. La ley indígena genera violencia. El convenio 169 genera violencia. El indigenismo, impulsado desde el Estado, lo que genera es una fractura social. Nosotros podemos responder militar y policialmente a muchos de los problemas que estamos enfrentando y los podemos solucionar, efectivamente, como lo dice José Antonio, con voluntad. Pero también nos tenemos que hacer cargo de las causas últimas del conflicto, que son que hay gente que se está beneficiando del mismo. Se está beneficiando de manera financiera y se está beneficiando también de manera política. Y eso tiene que terminar. Si nosotros somos capaces de cortar las fuentes de financiamiento, en vez de reforzarlas con 4.000 millones de dólares más para adquisiciones, ¿ya? Si somos capaces de hacernos cargo también de lo que es el relato respecto de cuál es de la convivencia, colonización, de lo que ha sido la pacificación de la Araucanía, en ese caso vamos a efectivamente generar la paz de base que necesita esta región para, bueno, volver a ser lo que fue. Pero no me queda claro, ¿lo mantendría o lo...? No, el estado de excepción, si yo tengo que pasar a ser un estado de excepción, serían estados de sitio acotados en los lugares donde tenemos que ir a perseguir a los grupos armados. El estado de excepción generalizado significa tratar de defenderlo todo. Eso es imposible. Tenemos que ir agresivamente a buscar a los grupos y desactivarlos y eliminarlos. Gracias. Podría abordar el asunto de la seguridad. Recién José Antonio plantea la presencia mayor del Estado dentro de la región y también la necesidad de más infraestructura que permita acceso. Mire, el tema de la seguridad tiene que ver con inteligencia, tiene que ver con las policías, tiene que ver con nuestra capacidad de reacción, de respuesta, también nuestra capacidad de articular un discurso internacional que sé que la fuente de financiamiento y respaldo ideológico, por ejemplo, que vienen desde Europa. Eso es, la verdad es que no hay mayor debate en esa materia. El debate se produce en torno a cuál es la voluntad política de cerrar este capítulo. Quiero decir una cosa, mientras nosotros tratemos a los mapuches como gente distinta, limitada en sus capacidades, vamos a seguir manteniendo un quiebre dentro de nuestra sociedad. El mapuche es dueño de lo suyo y debiese poder disponer de lo suyo como cualquier otro ciudadano. No puede ser que los tengamos como relativamente incapaces, sometidos entonces a la discrecionalidad del Estado, que nosotros no viviríamos en granjas colectivas y sin embargo los obligamos a ellos a vivir en un sistema de propiedad colectiva como se conocía quizás en las granjas colectivas soviéticas. Tenemos que cambiar la actitud en materia de cuál es nuestra aproximación hacia los individuos, a nuestros compatriotas de origen mapuche. Son iguales que nosotros, debemos tratarlos igual que a nosotros. Hay, por supuesto, mucho interés en lo que ese informe planteó. Hay debate, según estuve reporteando respecto de qué cosas les parecen bien y qué les parecen mal. ¿Qué de lo que este informe, que tardó más de 2 años en el fondo, en diálogos con más de 5.000 personas, que propone 21 recomendaciones muy concretas en 5 ámbitos distintos, algunas que pasan por la reparación a las víctimas, por la justicia, por el reconocimiento del pueblo mapuche, etcétera? ¿Qué de ese informe a ustedes les parece que es importante implementar y empujarían dentro de un eventual gobierno? No. Yo creo que de las pocas cosas salvables del acuerdo es el reconocimiento de que el Estado ha fracasado voluntariamente en la protección de las víctimas de terrorismo, que ha violado los derechos humanos de nuestros conciudadanos al no entregarles la protección que tenía que entregarles. Y eso es un tema que es, yo creo, esencial. Porque durante demasiado tiempo escuchamos de demasiadas personas que aquí había violencia rural, siendo que la verdad es que lo que teníamos eran, y voy a citar al presidente de la República, grupos armados con pretensión territorial. Y nunca se hizo cargo, tampoco este gobierno ni el anterior, se hicieron cargos de esta situación. La existencia de grupos armados con pretensión territorial cambia completamente la dimensión del conflicto. Y nunca nadie se hizo cargo de esto, tampoco en la política. Yo plantearía que ese es el elemento o el gran elemento salvable del acuerdo. El reconocimiento a las víctimas, tanto mapuche como no mapuche, de lo que es un intento de lucha secesionista terrorista en nuestro país. En esa línea, el informe plantea específicamente la posibilidad de una ley de reparación a las víctimas, un órgano de reparación a las víctimas de la violencia y mecanismos concretos de reparación que incluso puede ser económica.
¿Qué opina usted respecto de esas 3 medidas? Yo preferiría que se haga a través de tribunales. Y preferiría que se haga a través de tribunales porque no quiero que generemos más institucionalidad llena de políticos, amigotes, etcétera, que entonces terminan comiéndose la plata de las indemnizaciones y a la gente le llega huevo. Por lo tanto, ninguna de estas medidas. Esas medidas no. Tendría que ser, el reconocimiento tiene que tener consecuencias legales ante tribunales cuando las familias de las víctimas vayan a requerir una indemnización por la falta de servicio del Muchas Estado. gracias a usted. Pero el presidente está tratando de destruir Chile así como lo hizo en el primer proceso constitucional. Existe lo que se llama el principio de autodeterminación de los pueblos. Si el Estado de Chile reconoce la existencia de pueblos indígenas, automáticamente les reconoce también el derecho a la autodeterminación. Y eso significa el fin de la República Unitaria de Chile. Tenemos que entender la profundidad de lo que se está pretendiendo en esta materia, en materia de lo que es derecho internacional. Aquí se colocan las bases para lo que es la justificación de los movimientos separatistas que están actuando en la 9ª región. Nosotros nos hemos opuesto sistemáticamente y en todas las ocasiones a la generación de los derechos colectivos indígenas exactamente por esta razón, porque son un peligro existencial para Chile. Y existe una razón por la cual el señor García Linero, uno de los grandes políticos bolivianos, estuvo impulsando el primer proceso constitucional acá justo con estas ideas, porque a través de esto pretende debilitar y destruir a nuestro país. Yo no lo voy a aprobar. La Comisión tuvo varias consultas internacionales de otros países que han avanzado en estas materias de reconocimiento de pueblos originarios y que no han dejado de ser una república unitaria. Disculpe, ¿cuáles serían esos? ¿Aparte de Nueva Zelanda? Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, perfecto. Y cuando ese tema efectivamente se vaya profundizando, ¿existan tensiones de separatismo? ¿Qué va a suceder entonces? El punto no es que usted lo vea de aquí a 3 meses más o a 5 meses más. Son las consecuencias que va a tener esto a 10 o 20 años plazo. Nosotros tenemos que pensar en las próximas generaciones también, no solamente en lo que sea una medida o una respuesta que sea popular en este momento. Pensémoslo dentro de lo que son los criterios y las categorías que hoy día rigen lo que es nuestro sistema internacional. Y si lo vemos desde esa perspectiva, lo que propone el presidente nos conduce a eso, nos conduce al fraccionamiento, nos conduce también a algo que propone el acuerdo, que es la representación política, ¿cómo se dice?, autónoma para estos pueblos. Nosotros no lo queremos. Un hombre, una mujer, un voto, una república, una democracia, una ley, un sistema judicial, para todos, por igual, igualdad ante la ley para todos. Eso es lo que proponemos. En primer lugar, decir lo siguiente: a mí me encanta jugar de local. Yo aquí veo muchas caras que conozco de toda mi vida. Hay parte, está mi familia parcialmente presente. Nosotros hemos vivido mucho lo que ustedes han vivido, los agricultores que vieron cómo sus mercados se desplomaban en el último tiempo, los últimos 20 años, 25 años. Vivimos cómo tuvimos que cerrar lecherías, vivimos cómo tuvimos que pasar de lo agrícola a lo forestal, porque resulta que, bueno, el mercado agrícola no daba para seguir operando como lo hacíamos tradicionalmente. Y vimos cómo la ley se empezaba a ignorar en nuestro país, pero especialmente en la Araucanía. Quiero decir una cosa: si nosotros queremos hacer cumplir la ley, tenemos que cumplir la ley. Eso significa que cuando nosotros aceptamos asistir a un evento como este y aceptamos las reglas, tenemos que cumplir con las reglas. Uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es que su clase dirigente cree que puede cambiar las reglas cada vez que le conviene, de tal manera de poder avanzar con sus propias agendas, por justas que éstas sean. Lo hemos visto a través de la justicia, con el trato especial que le dan a algunos y con las consideraciones increíbles que le dan a otros, especialmente a aquellos que defienden la delincuencia, que defienden a la violencia, para avanzar sus posiciones políticas e ir liquidando y destruyendo nuestras libertades y nuestros derechos fundamentales. Lo hemos visto. Y hemos visto cómo nuestra clase dirigente durante 30 años ha sido cómplice silencioso de aquellos que iban horadando y destruyendo nuestra sociedad desde adentro. ¿Por qué? Porque no queremos incomodar, porque no queremos molestar, porque al final ir al conflicto es siempre algo desagradable, nos obliga a salir de nuestra zona de confort, nos obliga a reconocer que tenemos un deber y que ese deber es un deber individual. Hay que hacer. ¿Cuántas veces han escuchado eso? Tenemos que hacer.
¿Alguien tiene? Bueno, estamos en este momento en una Araucanía que yo conocí distinta, que la conocí pacífica, y que en este momento sigue estando asolada por grupos violentistas y terroristas, que tienen respaldo internacional. El Estado de Chile nunca se ha metido con las organizaciones internacionales que financian y respaldan al terrorismo en nuestro país. Nunca. Que tiene respaldo local en las universidades, en las cátedras, en la prensa. Y nunca hemos ido también por los autores morales de los atentados que estamos sufriendo y que sufre nuestra gente, no solamente en esta región, sino también más al norte y ahora más al sur. Nunca nos hemos hecho cargo de perseguir las responsabilidades políticas que corresponden. Yo me acuerdo todavía la esperanza con la cual yo recepcioné la denuncia que hizo el senador Espina y el senador Piñera en su momento respecto de los correos electrónicos entre la FARC y el Partido Comunista de Chile. Seguí el trabajo que hizo el fiscal Ljubetich para tratar de hacer valer las responsabilidades que correspondían. Y la Corte Suprema, en una resolución absolutamente increíble, declaró que todos esos correos que demostraban cómo el Partido Comunista había mandado a su gente a entrenarse con la FARC para después cometer delitos y atentados en esta región, como toda esa prueba era declarada inadmisible. Y no se hacía nada. Y nuestro sistema político no hizo nada tampoco al respecto. Callamos, por miedo. Es hora de dejar de callar, damas y caballeros. Es hora de dejar de callar. Es hora de avanzar sobre los responsables. Es hora también de recuperar la paz. Porque ¿de qué me sirve a mí ofrecerles a ustedes el fin de las contribuciones agrícolas si no van a tener control sobre sus campos en algún momento? ¿De qué les sirve a ustedes que yo les asegure crecimiento económico si mañana puede llegar a alguien y plantar una bandera que no es la nuestra, que no es la de todos, y hacer imposible que ustedes puedan explotar sus predios o que les puedan atacar sus casas? ¿De qué sirve que nosotros hagamos cualquier cosa o avancemos en cualquier materia si no avanzamos primero en recuperar la seguridad de nuestro país, la seguridad de esta región? El imperio de la ley, damas y caballeros. El imperio de la ley. Eso es lo que hace la diferencia entre un país civilizado y un país sometido a la barbarie. Nosotros no ofrecemos nada nuevo. Ofrecemos solamente el imperio de la ley para la Araucanía, para Cerro Chuño en Arica, para todo Chile. Y hay de aquel que se ponga en nuestro camino. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Escuchábamos recién la intervención de Johannes Kaiser del Partido Nacional Libertario.